Muy bien, buenos días. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo vengo aquí para hablar con ustedes y compartirles una experiencia. Y esa experiencia que he ido adquiriendo en compartir y acompañar procesos para elaborar un proyecto de vida. Un proyecto de vida tanto individual como de pareja. Y en este sentido, yo he observado que a lo largo del tiempo en que he acompañado estos procesos, las personas descubren un camino de transformación integral. De ahí el nombre, transformación integral, porque aborda todos los aspectos de la existencia humana, en orden a tener también una acción integral. Si la transformación integral es integral, la acción va a ser integral porque también va a impactar la vida realizada en todos esos aspectos en la sociedad. Por eso vamos a ir recorriendo con la ayuda de esta guía los pasos que nos van a ir llevando a comprender en qué consiste y cómo hacer un proyecto de vida individual. Vamos a poner la atención ahorita en el proyecto de vida personal. Yo ofrezco, de hecho, en una oficina que tengo en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, pero también por teléfono o por Skype, videollamada a distancia, este servicio de asesoría. La asesoría para resolver problemas personales, para tomar decisiones importantes y también para hacer tu proyecto de vida. Hoy nos vamos a centrar en la parte del proyecto de vida. ¿Cómo hacer mi proyecto de vida? Primeramente, ¿qué es un proyecto de vida? La palabra proyecto nos puede sonar relacionada con otros conceptos como plan de vida, por ejemplo, que es también usual, como si fuera un sinónimo. Sin embargo, tiene un mayor sentido y un mayor alcance la palabra proyecto, porque incluso nos proyecta más allá. El ir más lejos, el ver más alto, el dar más sentido a todo lo que es nuestra vida y las acciones que se desprenden de esta, a partir de nuestras opciones, a partir de las decisiones que vayamos tomando libremente y a partir de lo que responsablemente vayamos haciendo de nuestra vida, en términos de un propósito y en términos de metas que van actualizando ese propósito hacia el cual nos dirigimos. Un proyecto de vida es la dirección y el camino que una persona se traza. La dirección, es decir, el objetivo final a donde el cual quiere llegar. Si nosotros estamos aquí en este mundo lanzados a la existencia, no es pura casualidad, sino tenemos una misión, una dirección, un objetivo final que responde a la pregunta, ¿para qué existo en este mundo finalmente? Y para llegar a ese objetivo final hay un camino, hay un proceso. Así que un proyecto de vida es la dirección y el camino que una persona se traza, pero no es un trazarse así nada más al aventón o a lo que se te ocurre, sino que tiene como punto de partida tu historia personal, tu contexto histórico y llegando a hacer un diagnóstico de la situación actual. Y tiene como base los valores que la persona va comprendiendo, los conocimientos que ha ido adquiriendo y las capacidades que ha ido desarrollando. Y estos valores, por ejemplo, con los que maneja actualmente su vida, pueden ser distintos a los que después reflexivamente asuma como valores para su proyecto de vida. Pero en este caso, parte de su historia y de su situación actual con base a sus valores, conocimientos y capacidades para alcanzar su propósito y sus metas de vida. Es decir, aquello que va a englobar toda su existencia finalmente, para darle un pleno sentido. ¿Y para qué sirve tener un proyecto de vida? En primer lugar, es para lograr de forma planificada
y progresiva, crecer en conciencia, libertad, responsabilidad y autonomía. En conciencia, es común, en el común de la gente, el actuar con conciencia no es algo habitual, sino más bien reaccionando a lo que inmediatamente se le va presentando. Pero si alguien ya tiene una visión de futuro y también un compromiso, opciones, ya hay una mayor conciencia acerca de cada actividad que realiza, hacia dónde la va dirigiendo, o bien para tomar una actitud crítica ante lo que acontece en el mundo, las actitudes y acciones de los demás y sobre todo las propias, si éstas van enfocadas a lo que realmente le va a realizar como persona y a dar sentido a su vida. El crecer en libertad también. La libertad tiene mayor plenitud cuando parte de esa conciencia y cuando se dirige a realizar aquello que nos va a dignificar y no solamente aquello que se nos va ocurriendo. Y por lo tanto, de la libertad surgen las decisiones, pero esas decisiones van a tener una línea de crecimiento cuando nosotros asumimos sus consecuencias, es decir, la responsabilidad de nuestra vida. Y por lo tanto nos va a ir llevando a un crecimiento en autonomía. Y este término es clave, la autonomía. Porque ¿cuántas personas viven con apegos a cosas o a personas? No hay una autonomía. O bien en una dependencia a cosas o a personas. Entonces tenemos que ir creciendo en autonomía en todos los aspectos. En el conocimiento de nosotros mismos, en el cuidado de nuestra salud, en las relaciones interpersonales, en el compromiso con los demás, en la autonomía financiera, en no depender económicamente lo más posible, sino asumir aquello que nos lleva a tener una libertad financiera también. Y por lo tanto, obteniendo esa libertad financiera, se despega también mucho hacia otros aspectos de la vida. Porque muchas veces lo económico condiciona, bien sea que nuestra vida la vayamos llevando en un sentido de una vida sencilla, una vida simple, no tan atada al consumismo, y por lo tanto va a asumirse como una respuesta a aquello que solamente vale la pena de cara al proyecto que me he trazado. Entonces, es un camino de autonomía también. Y de interdependencia en cuanto que todos compartimos y necesitamos de los demás en cuanto a los servicios o bienes que pueden, digamos, aportarnos para nuestro crecimiento o que podemos nosotros también aportar para el crecimiento de los demás. Entonces, este proyecto de vida que vamos a elaborar de forma planificada y progresiva nos sirve para crecer en conciencia, libertad, responsabilidad y autonomía. Por otra parte, nos proporciona y va enfocado a proporcionarnos condiciones de vida digna, es decir, a crecer en dignificación personal, en dignidad, en valoración de nuestra vida y por lo tanto en todo lo que son nuestros derechos. Y también nos enfoca a construir una vida saludable, a avanzar en ese proceso de realización personal y a contribuir a la dignificación y justicia de la humanidad. Entonces, no es visto como a veces se enfocan algunos libros de superación personal hacia un individualismo, que yo esté bien y el mundo aunque ruede. No. Es decir, no se puede desarrollar un proyecto de vida personal desde este enfoque si no está vinculado a la construcción de una humanidad nueva, justa, libre, igualitaria, solidaria, fraterna. Es decir, nos va a llevar nuestro proyecto de vida a construir y a dignificar la humanidad por caminos de justicia y de paz. Nos va a llevar este proyecto a realizar el sentido de nuestra vida. Primero a descubrirlo y después ya a ejecutarlo, a realizarlo. Y por lo tanto, en todo eso se va a desprender una felicidad sostenida. Sostenida. Quiere decir que no es una felicidad que solamente se realiza, no, pues que voy a tomar un helado, me sentí muy feliz porque lo disfruté. No, pues que me encontré con fulano de tal, lo saludé, ya tenía tiempo que no me veía, lo disfruté. Pero está solamente vinculada a actos aislados, que desde mi concepción
son los que van a proporcionar la felicidad. De manera que en los momentos donde yo estoy encontrando la adversidad o la dificultad, ahí ya no tengo el poder y la fortaleza, las motivaciones para ser feliz. Y se trata de que precisamente allí, en medio de esas situaciones, también tenga el sostén y la fortaleza para poder vivir felizmente de una forma sostenida. ¿Por qué? Porque encuentro sentido aún en aquellas contradicciones donde hay oscuridad. También está allí la fuerza de la luz que emerge para abrirnos un sentido, incluso a quien es perseguido, a quien es amenazado a muerte por una causa que ha elegido libremente, una causa, por ejemplo, de la justicia, la causa de la salud, la causa de la paz, la causa de dar vida en todo. Entonces, es una felicidad que en todos los actos de nuestra vida se sostiene, se mantiene, persevera. Ahí está, estable, porque no nace de los demás, como cuando se dice, no, tengo una esposa y mi esposa me ha hecho muy feliz, y eso no, creo que no es el planteamiento. Cada uno ha de ser feliz por sí mismo, previo a cualquier tipo de relación humana. Y en ese sentido, si hay una relación, ¡qué bien! Esa van a fortalecerse en dos personas felices, que se acompañan y por lo tanto van a crear un clima de un entorno de mayor crecimiento y de una felicidad sostenida también. Entonces, tanto la persona soltera como la persona que vive acompañada, digamos, pueden y son capaces de vivir felizmente según las opciones que hayan tomado en su vida. Entonces, aquí lo que nos va a llevar a que tengamos este resultado es la definición que se hace en la segunda parte de la elaboración del proyecto, que se llama mi propósito de vida. Eso es como el núcleo, como vamos a ver más adelante. El núcleo. Muchas veces, muchos piensan que son sus metas que se está trazando el núcleo de su proyecto, y no. Desde mi punto de vista es un propósito, que es el que va a darle unidad a todas las metas que se tracen. Y finalmente responder a la pregunta, ¿para qué existo en este mundo? ¿Qué es lo que me entusiasma? ¿Qué es aquello que da sentido a mi vida? ¿Qué es aquello que responde a la pregunta, ¿para qué vine yo a este mundo? Si soy único, soy irrepetible, si soy una persona que he venido por algo, para una misión, en un contexto concreto, con una misión específica. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, por poner un ejemplo de una persona que conocemos la gran mayoría, por sus actos, por su compromiso. ¿Cuál sería su propósito de vida? Pues se desprende de sus acciones. Luchar por la justicia a través de medios no violentos, para una paz digna. Ahí está su propósito. Cada persona ha de descubrir su propósito. Y precisamente el resultado va a ser esto, de tener ese proyecto de vida. Se trata finalmente de decidir mi camino. Una decisión que tiene que ser libre y no, por lo tanto, para hacer lo que otras personas a quienes yo aprecio, a quienes yo quiero o que me aman y que nos amamos quiere que yo sea. No, lo que tú vas descubriendo que tienes que hacer, porque si no tarde o temprano uno se encuentra consigo mismo y dice, no es lo que me propuso mi papá o mi mamá, es lo que yo tenía que haber descubierto desde hace tiempo y no lo hice por tomar una actitud de dependencia y no de libertad y de autonomía. Porque tarde o temprano cada persona va a estar autónoma, libre, distante de sus padres, por ejemplo. Por lo tanto, tiene que responder ya por sí mismo y se encuentra finalmente consigo mismo. Y a veces eso sucede a través de una crisis, por haber respondido a una dependencia en una decisión tan importante, de decidir su camino. Y esto sin miedo, porque a veces el miedo ata y nos lleva a buscar propósitos y metas de corto plazo, o que inmediatamente se terminan. Y después, cuando los cumplimos, se terminó el sentido de nuestra vida. Hay que trazarnos metas altas. Por eso es ver más alto. Y este principio de los sanadores integrales es valiosísimo. Aquí lo retomo. Ver más alto, ir más lejos y añado, darle más sentido.
Por lo tanto, ahí se abre un camino de esperanza. Un camino de esperanza que nos alienta a ir caminando más allá. Es como la utopía, como dice Eduardo Galeano y otros de sus compañeros que reunieron esta frase. ¿Para qué nos sirve la utopía? Pues para ir viendo y para caminar. Si bien nunca la alcanzamos, sin embargo tiene la función de llevarnos, de dar pasos hacia ella. Y así tenemos que finalmente se trata de ver más alto, ir más lejos de donde estamos y dar un pleno y mayor sentido a nuestra vida. El punto de partida del proyecto, ven ahí, dice presupuestos, o sea, son los supuestos previos a la elaboración de un proyecto de vida personal. De modo que al diseñar mi proyecto de vida, el punto de partida es que soy persona. Ahí está el punto de partida. Soy persona, es decir, un ser único, un ser irrepetible, no un clon, no alguien que voy a depender de alguien. Podré compartir con alguien, pero no depender con alguien. Podré caminar con alguien, pero no voy a repetir ni siquiera las metas o la acción de alguien. Puede ser que coincidamos, pero puede haber divergencia, y eso es legítimo mientras nos lleve al propósito que dignifique nuestra vida, que le dé salud a nuestra vida, que le dé realización a nuestra vida, que le dé libertad, que le dé sentido, que le dé felicidad plena. Entonces soy un ser, una persona única, irrepetible, lanzada a esta existencia, en este contexto particular, una existencia donde me identifico desde que voy creciendo como niño, como un ser inacabado, llamado a realizarme. Si soy inacabado, voy a realizar aquello que me mantiene inacabado, lo voy a ir realizando cada vez más para ir a avanzar, para ser plenamente persona, es decir, persona consciente, libre, responsable, tras mi propósito de vida. Y por lo tanto, para ello tengo capacidades, tengo conocimientos y tengo habilidades que voy desarrollando en orden a ese propósito de vida. De modo que todo lo que me proponga en este mundo, me lo puedo plantear, si tú quieres, como un sueño. Sin embargo, se aterriza en metas y en actividades. No solamente soy persona, no vivo solamente para mí mismo, estoy y existo en un contexto social, en una sociedad donde por una parte tengo amplias posibilidades de lograr mi realización personal, por ese potencial interior que hay en mí, ya de forma nata, de forma natural, para llevar a cabo esa misión para la cual existo, y que a través de la elaboración de este proyecto identifico. Por otro lado, en esta misma sociedad encontramos que persiste un sistema que crea y reproduce la desigualdad, reproduce condiciones de violencia de diferente naturaleza, de daños graves al medio ambiente, y esto que va a traer como resultado pues la existencia de minorías privilegiadas a costa de multitudes de personas excluidas de una vida en condiciones dignas. Todos podemos constatar a nuestro paso en el mundo estas desigualdades que hay en la humanidad, en nuestra sociedad nacional, estatal, municipal, en la colonia, en diferentes ámbitos y con sus diferentes expresiones y rostros. Sin embargo, también podemos nosotros descubrir que no todo está perdido, pues hay signos de esperanza, hay personas, hay grupos, hay sectores de la sociedad que conscientes, libres y responsables se han comprometido en la transformación de este mundo, en la construcción de un mundo nuevo, es decir, ya no un mundo de injusticia, sino de justicia, ya no un mundo de desigualdad, sino de fraternidad y de paz, basado en el respeto a los derechos humanos. Y en medio de este mundo yo existo y quiero descubrir el sentido de mi existencia, preguntándome ¿para qué existo? ¿Qué quiero hacer con mi vida finalmente?
Y esa es la gran respuesta que nos vamos a dar al elaborar el proyecto. Estos son supuestos previos a elaborar nuestro proyecto. Yo les podré compartir esta presentación, si ustedes gustan, en un momento dado. Pues no es fácil, no necesitas escribir. Sí, para que tengan, ya si quieren anotar algo adicional, lo pueden hacer. Si lo mandas mejor. También con nuestro punto de partida es, descubro que soy una persona valiosa. No solamente una persona, no solamente en ese mundo que acabamos de descubrir, sino una persona valiosa por la dignidad que ha sido sembrada en mí, que Dios ha dado a mi vida precisamente porque procedo de alguien que integralmente es pleno y que quiere compartir conmigo y con todos los demás esa plenitud. Por eso soy valioso, soy valiosa, con derechos que al irlos realizando me van dignificando, me van plenificando, y el ir contribuyendo a que los demás tengan en plenitud esos derechos, yo mismo me voy planificando. Es decir, al salir de un círculo individual y al entrar a ese círculo colectivo, entonces voy dignificándome mientras voy dignificando. Es decir, voy haciéndome valioso mientras hago también que los demás reconozcan su valor y vayan avanzando hacia ese valor pleno que tiene su vida. Por esos grandes dones, por esos grandes talentos que hemos recibido ya y que traemos desde nuestro nacimiento ya en semilla. Me identifico con responsabilidades concretas y una misión insustituible. Cada quien la va a descubrir. Me identifico también como un ser autónomo. No soy un objeto, no soy una cosa que pueda ser manipulada, manejada o explotada. Entonces, si no soy una cosa, entonces soy un sujeto capaz de asumir la dirección de mi vida, mi camino propio, el que voy descubriendo, tomando la vida en mis manos, compartiendo esa vida con otras personas, comprometido en mi cambio personal y en la transformación de la sociedad, y en ser parte de esa construcción de una humanidad nueva, finalmente, a través de aquellas opciones que he elegido y de esas metas que me he propuesto realizar. Por lo tanto, si ejerzo mi libertad, yo voy a ser capaz de ser responsable al asumir esas decisiones. Y puedo elegir en el proyecto de vida que voy a realizar aquello que considero mi vocación, mi camino, mi misión. No para agradar a los demás o a realizar lo que ellos esperan de mí, porque a veces, muchas veces de adolescentes o jóvenes, respondemos para sentir más seguridad a las expectativas de los demás. Está bien tomarlas en cuenta, pero como una fuente para discernir, porque lo que hay más profundo en el ser humano es la clave para ese discernimiento. Y luego otros elementos que vamos a ver más adelante, como considerar, por ejemplo, para el discernimiento sobre mi proyecto, el que este proyecto, para adelantar un poquito, dado que se presta aquí, no lo vamos a hacer solamente a mi capricho, a lo que yo creo, no. Tenemos la perspectiva muy amplia. Una persona que tiene fe puede abordar primero, antes de plantearse su propio proyecto, su propósito y sus metas, cuál fue y cuál es el proyecto de Dios para la humanidad, previo a plantearse su proyecto. Entonces, ese es como el ente desde el cual va a proyectar su vida. ¿Cuáles fueron las opciones de Jesucristo? ¿Cuál fue su práctica concreta? ¿Cuál fue su objetivo final? Yo he venido a este mundo a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la liberación a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Ahí está el propósito de vida. ¿Y sus metas? Ahí están las bienaventuranzas. Y ya concretizadas en acciones de cada día. Entonces, esta perspectiva nos va a dar una pista, una mirada, un filtro, unos lentes desde donde vamos nosotros a plantear nuestro propósito y también nuestras metas. Y ya, nuestras actividades diarias. Pero pueden decir ustedes, bueno, y una persona que dice que es atea, bueno, existe también un proyecto de humanidad desde la ética, desde una ética humanista, una ética que toma como centro al ser humano, su libertad,
y la construcción de la justicia en el mundo. Entonces, acompaño también esto a quien no tienen fe o dice no creer en Dios, en ninguna referencia. Bueno, vamos a asumir lo que desde nuestra conciencia descubrimos como un proyecto para toda la humanidad. Y desde lo que otros que han dado testimonio y han dado su vida por ese proyecto, aún sin tener fe cristiana o budista o lo que le llamen, sin embargo, lo asumen por esa sensibilidad humana, por ese compromiso que descubren en su conciencia a realizar desde una visión ética. Por eso digo, aquí nosotros nos identificamos como capaces de tomar decisiones asumiendo una vocación, un camino y una misión. Y no para agradar a los demás, y no para lo que ellos esperan de nosotros, sino a partir de ese proyecto que descubrimos en Dios, o bien en el proyecto de una humanidad nueva planteada desde la ética. Y eso para realizar el sentido de mi existencia en este mundo. Al hacer mi proyecto de vida, voy a considerar mi existencia, pero esta no de forma parcial o solo un aspecto, sino de forma integral. Resulta, yo me he puesto a investigar quienes han trabajado el tema de acompañar proyectos de vida, que se abocan a 3 o 4 aspectos de la vida. ¿Cuáles serán? Pues luego, el que los lleva a obtener dinero, ¿no? Un trabajo, ¿verdad? Unos bienes, las finanzas. Es decir, eso es lo que hay que primero asegurar según esa visión. ¿Y cuál otro? No, pues tener una familia, un esposo, unos hijos. Esa es la forma clásica de planear un proyecto de vida, que sin embargo no nos lleva a la plenitud realmente así, porque dejamos de lado otros aspectos y esos vacíos después nos reclaman con la depresión que hemos actuado de una forma parcial y no integral. La integralidad es la fórmula que nos lleva a una vida plena de sentido y a una vida de realización personal, porque esa integralidad está en semilla desde que somos concebidos y después cuando nacemos, para asumirla precisamente de forma integral, con un impacto integral. Entonces, mi existencia la voy a asumir de forma integral al elaborar mi proyecto, con todos los aspectos que la componen, con los elementos que construyen la armonía interior. Para amar, ser libre y vivir feliz finalmente. Para ser un servidor integral. Mi proyecto de vida es integral. Entonces, seré un servidor integral. Para contribuir a la liberación también integral de las personas y de la sociedad, y para construir una sociedad también integral, porque a veces la sociedad también está construida solamente desde el rumbo de aquello que genera dinero, y por eso está anclada en un gran vacío, en la violencia, porque no asume integralmente su construcción. O quienes dirigen, o la sociedad misma, al estar participando, no asume su compromiso de impactar integralmente y también de construir esa sociedad que sea integral. Es clave este elemento de la integralidad. Y vamos a verlo en este esquemita. Esta parte es la que tenemos aquí. Aquí tenemos los aspectos que componen la existencia humana. Originalmente yo había incluido 10 aspectos, después me quedé en 9, después en 8, y estoy en eso. Y me parece interesante cómo en esta universidad los 9 aspectos tienen un gran sentido, y estoy en ese discernimiento de definir precisamente cuáles quedarían finalmente, ¿no? Aquí tenemos los bienes, lo laboral y lo financiero, es decir, todo el aspecto de la dimensión material de la existencia humana. Y luego el amor, las relaciones. Entonces, entra ahí las relaciones, según sea el caso,
con una compañera o compañero, esposa, esposo, con los hijos, en su caso, con hermanos, con los padres, con amigas, amigos, compañeros de trabajo, o aquellos con quienes compartimos el camino, con quienes tenemos relaciones de afecto y de compromiso. La salud es otro aspecto importante. El otro, mi desarrollo, mi crecimiento personal, que está relacionado con liberarme del miedo, liberarme de los apegos, de crecer en autoestima, de crecer en compromiso, en autodeterminación, todo eso que va llevando un desarrollo personal. Lo académico, profesional, no solamente lo académico en orden a una carrera, sino aquellos que probablemente no pudieron estudiar una carrera y sí se van capacitando para un oficio, y desde ese oficio, o por ejemplo quienes se van formando aún teniendo la primaria en esta universidad en los estudios de la homeopatía integral. Ese es lo académico ahí, en este caso, para una profesión, es decir, para ejercer algo de forma profesional, de forma preparada, de forma con conocimientos y fundamentos que les hagan ir más allá de cualquier camino superficial. El servicio voluntario, clave, y generalmente en los proyectos de vida que yo he visto que se asesoran especialistas en el tema, no incluyen este aspecto. He leído de algunos filósofos y filósofas que dicen que para ser feliz hay que construir la felicidad pública. Y también la felicidad está vinculada a un compromiso social. Si este aspecto no lo incluimos, aunque sea con un servicio voluntario que demos por lo menos 1 hora semanal, por lo menos, hay quienes lo han logrado hacer, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, yo, gracias a Dios, he logrado ahorita organizar mi vida, la mitad de mi tiempo dedicada a asesorar en proyectos de vida, de donde obtengo alguna fuente de ingreso, lo que la gente quiere aportar sin poner tarifas, pero desde ahí tengo un ingreso. Y la otra mitad de mi tiempo la dedico así, enteramente, a mi trabajo en difusión y defensa de los derechos humanos, de comunidades indígenas, de grupos vulnerables en la sociedad, allí en Querétaro y en algunas instancias nacionales. Y eso da una satisfacción entera. Uno de mis hermanos se jubiló apenas hace unos meses. Dice, híjole, estoy entrando en una crisis que no sé qué hacer. Le digo, si quieres te acompaño en tu proyecto de vida. Y sí, en eso estamos. Le dije, antes de seguir avanzando, lo primero que te pido, te sugiero, te propongo que hagas, es que te vincules con un servicio a los demás, a quienes nunca podrán retribuirte nada. Inmediatamente lo dice, ya no, dice, antes yo pensaba que no iba a tener todo el tiempo sin saber qué hacer, a qué me voy a dedicar, si toda mi vida era bajo presión y el tiempo ocupado desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, y ahora qué voy a hacer. No, pues ayer mismo me dijo, estoy muy contento, dice, algo que yo no había experimentado en estos servicios que estoy dando a la gente. Entonces, él es abogado y está dando asesoría legal gratuita, aunque tenga también una fuente de ingreso en asesorías legales, asesorando abogados que llevan casos. Pero al asesorar a la gente directamente, él lo hace gratuitamente. Aquellos que van a tener un ingreso como abogados, cobrando algo, él les asesora y ahí hay un ingreso para él. Pero a aquellos que no pueden retribuirle porque viven en situación extrema pobreza, les ofrece el servicio así, gratuitamente, o bien que ellos puedan dar un donativo a donde ellos consideren que puede servir ese donativo. Entonces ven, aquí está un ejemplo, y eso yo lo he experimentado en mi vida, y a todas las personas que he acompañado ahorita, este servicio voluntario ha sido clave. Y otro clave que
vamos a decir, son como los dos puntos de referencia que empujan hacia adelante de la espiritualidad, que es el camino de las motivaciones profundas del ser humano, aquello que no vemos pero que sostiene la vida, y el compromiso. Si ustedes ven un árbol, vemos su tronco muy firme, sus ramas, sus frutos o su sombra, el verdor de su follaje, pero cuando nos preguntamos por la savia, ¿qué es lo que va dando vida a ese árbol? Nos alegramos por sus frutos, por su sombra, por su follaje, por sus flores, pero nos preguntamos por la savia que va circulando sobre el tronco, dentro del tronco, las ramas, los frutos, y sin embargo es lo que le sostiene, porque lo absorbe de la humedad, de la luz, del agua, del sol, y se transforma en savia que da vida. Y ahí está la espiritualidad, que para nosotros serían esas grandes motivaciones y ese gran motor. Por eso la espiritualidad puede vincularse en aquellos que son un ejemplo a seguir. Y en este sentido está la espiritualidad cristiana, y es esa espiritualidad de seguir a aquel que tuvo una causa para toda la humanidad, que fue la causa del amor y de la justicia, y que fue capaz, a través de un programa de vida que llamó Bienaventuranzas, o que fue llamado Bienaventuranzas, como programa de realización personal, de dignificación, de realización hacia ese gran propósito. Entonces, ese seguimiento de esos valores, de ese camino, de esas motivaciones, de quien ya recorrió un camino así, es la espiritualidad, en este caso la espiritualidad cristiana. Pero así puede ser otras formas de espiritualidad. Lo importante es que lo abordemos. ¿Y qué va a alimentar esa espiritualidad? Pues aquello que nos pone en contacto con esa fuente. Y en este caso, la oración, la meditación, todo aquello que nos contacte y nos lleve a unirnos vitalmente a esa vida y a ese proyecto. El descanso y las aficiones. Yo lo tenía separado. Aquí los uní porque tienen cierta afinidad. Finalmente contribuyen al relax, a retomar energía. El descanso yo lo relaciono aquí con tener por lo menos cada 6 meses una semana de vacaciones. Cada 6 meses. Y de ahí puede ser 15 días, no sé. Pero lo que el organismo requiere. Y fíjense, esto yo lo tomé de la experiencia y de la experiencia de otros. Llegó un tiempo en que yo estaba en un tren de vida allá en Guerrero, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin tomar literalmente descanso, así. Estaba abocado así enteramente a los demás, en procesos eclesiales y en procesos con organizaciones civiles, de derechos humanos y ecológicos. Y un trabajo de base muy desgastante. Y comiendo todo lo que me daba la gente. Yo no tenía casa donde vivir, no tenía tampoco donde comer. Donde me parara el momento de mi estancia, ahí estaba. Y era un desgaste que ni cada semana tomaba tiempo libre, y cada año, si yo me tomaba 2 días, 3 días, que venía con mis papás, mi familia, pues ahí desahogaba y me enfermaba. O sea, toda esa tensión ahí salía, ¿verdad? Porque no fui dosificando ese descanso a lo largo de mi día, de mi semana y de mi año. ¿Y qué pasaba? En medio de todo eso iba perdiendo defensas, mi sistema inmunológico se iba deteriorando, y así literalmente, y yo no aprendía la lección durante 5 años consecutivos. 15 días hospitalizado, así, literalmente, en el Hospital del Sagrado Corazón, ahí en Acapulco. Entonces, esos 15 días que yo tenía que haber tomado como descanso para disfrutarlos, los estaba tomando, pero allí, con sueros, con medicamentos, con dependencias. Cuando pude haberlos tomado de forma libre, de forma más sana. Entonces,
descanso diario, semanal y anual. Aficiones, aquellas actividades que disfrutamos y que no las hacemos porque nos vayan a pagar, y no porque nos los pidan, sino porque nace de nosotros hacerlas. Es algo que nos hace sentirnos felices, contentos, que disfrutamos realmente. Para unos puede ser la música, escuchar o componer o escribir. Para otros la poesía. Para otros algún determinado ejercicio. Para otros puede ser hasta dibujar, tejer, pintar. Es decir, aquí todo depende de la persona. Todo esto lo tengo en un documento para explicar cuál es el alcance que tiene y qué es lo que implica. Bueno, para realizar un proyecto de forma integral hay que considerar esos aspectos de la existencia humana y a darles a todos igual importancia, aunque sepamos conscientemente que algunos son motor de todos los demás, como es la espiritualidad y el servicio. Ahora bien, dentro del proyecto de vida tenemos aquí una primera parte, que es el diagnóstico. ¿Quién soy? Y que aquí se trata de hacer mi línea de vida, la voy a explicar enseguida. Se trata de definir las etapas de mi vida. ¿Qué acontecimientos marcaron mi vida hasta ahora, en la infancia, en mi juventud, en la edad adulta? ¿Qué decisiones tomé en cada etapa? ¿Qué valores aprendí? ¿Qué capacidades desarrollé? Y esto es clave. Hasta el momento, desde que tengo uso de razón, hasta este momento, ¿cuáles han sido mis logros? ¿Qué he logrado por mis capacidades o con la ayuda de otras personas, pero finalmente tuve que intervenir decisivamente para que fueran mis logros? Y esos logros en cada aspecto, oigan, en cada uno de estos aspectos de la existencia humana, ¿cuáles han sido mis logros? ¿Cuáles han sido mis insatisfacciones? ¿Qué es aquello que me hace sentir insatisfecho todavía? Si bien he logrado esto, hay algo que todavía me hace sentir insatisfecho. Y por lo tanto, ¿qué es lo que quiero? Es decir, para avanzar hacia adelante, ¿qué quiero para el resto de mi vida? No puedo plantear qué quiero, si no he definido hasta dónde he llegado y qué me hace sentir insatisfecho hasta este momento, en el aspecto que esté tocando según el momento. Y por lo tanto, yo aterrizo ya en un diagnóstico. ¿Quién soy ahorita? Y todo esto voy a definir un propósito. Con base en esto que descubrí quién soy ahora, voy a definir mi propósito de vida. Es decir, ¿para qué vine a este mundo? Si yo me encuentro así, este es mi diagnóstico, ¿cuál es mi propósito finalmente? Pero para abordar el propósito, como decía, hay que primero tener la mirada desde el propósito y el proyecto de vida de Dios sobre la humanidad y sobre mí, o bien desde una ética, el proyecto de una humanidad nueva. Y así defino mi propósito, ya no de cara a los vicios o avances que yo realicé hasta ahorita, sino de cara a lo que yo preveo desde esta nueva mirada, con un propósito, y hacia ese propósito voy a canalizar las metas que yo me planteé en cada uno de estos aspectos. Ya definidas las metas hacia determinado propósito, defino sobre qué valores voy a caminar en el futuro, es decir, cuáles van a ser los 3 valores clave que unificarán mi existencia, solamente 3, y para obligarme a ver qué es lo esencial para mí en mi vida. Después de haber definido esos 3 que me llevan a lo esencial y aquello que le va a dar fundamento, sostén, empuje, motivación a mi vida, entonces ahora sí defino qué valores voy a aplicar cuando yo estoy manejando bienes, cuando yo esté manejando mi trabajo, cuando yo esté manejando dinero, qué valores son los que van a sostener ahí y dinamizar mi vida. Cuando yo esté llevando relaciones interpersonales con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, mis padres, mis amigos, qué valores voy a aplicar ahí.
En mi salud, ¿qué valores son los que tengo que tomar en cuenta? Asumir libremente, conscientemente. Y en cada uno de esos aspectos, ¿qué valores? Y por otra parte, ¿cuál va a ser el estilo que voy a dar a mi vida? ¿Cuál es el estilo que llevaba? ¿Y cuál es el estilo nuevo? Si llevaba un estilo de vida consumista, ahora ¿cuál va a ser? Un estilo de vida de apegos, ahora ¿cuál va a ser? Llevaba un estilo de vida muy apresurado y estresante que me llevaba cada vez a perder defensas, a enfermarme, ahora ¿cuál va a ser? Es decir, tengo que plantearme del estilo que llevaba a mi nuevo estilo de vida y tomar en cuenta todo. Este proyecto que me he planteado con un propósito y metas, ¿qué decisiones clave me plantea? Va a haber decisiones estratégicas que son las que empujan a trascender y a ir más allá y que van a impactar el resto de mi vida, y hay otras que van a ser de un pacto de 1 año, de 6 meses, de 3 meses, y las puedo ir clasificando para que yo les dé la importancia que tienen. También voy a descubrir qué obstáculos y dificultades se me podrían presentar al querer echar a andar mi proyecto, y también prever cómo las voy a resolver, plantearme la estrategia para resolver, sobre todo aquellas que van a impactar o que podrían impactar a que yo no echara a andar ese proyecto. Y ahí, al ver cómo resolverlas, tiene que ver también decisiones que tendría que tomar yo. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué facilitará? ¿Qué me ayuda? ¿Qué ya cuento? ¿Y qué puedo contar como algo que me hace fuerte para llevar a cabo el proyecto? Y otro punto, parece que no es importante, pero plantearnos el lugar también. Puede ser que al elaborar el proyecto hasta nos planteemos cambiar de lugar físico, geográfico, donde estamos. O sea, en primer lugar puede ser que digamos, no, yo he descubierto mi proyecto, lo voy a llevar a cabo en una comunidad indígena enclavada en la montaña de Guerrero, punto. ¿Por qué? Porque hacia allá me fue llevando todo el proceso. Ya no voy a vivir en esta gran ciudad. No, pues por lo que yo fui descubriendo, me voy a ir a tal lugar de la Tarahumara. Es decir, o puede ser, y es legítimo, no, pues yo voy a ir a la ciudad porque mi proyecto, mis capacidades, conocimientos van a tener un mayor impacto universal en tal punto, desde tal punto hacia el universo. Entonces aquí no es que tenga que estar en un punto, no, lo que la persona descubra, pero para ser auténtica, para ser feliz, para realizarse, para dignificarse y para ser santo. Entonces el lugar se replantea en qué ciudad, en qué pueblo va a vivir, y de ese lugar en qué sitio, en qué punto, en qué tipo de vivienda, todo, el estilo de vivienda, es decir, ahí entra el lugar. Si va a ser una vivienda ecológica, si va a ser una vivienda de otra naturaleza, ¿por qué? Entonces, todo está vinculado al propósito de vida, así como para Cristo, lo que definió todo el tiempo, todas sus actividades fue esto: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está, en una frase, el lema de Cristo, que resume su propósito. Por eso va a haber un momento donde, después de definir el propósito, van a tomar una frase del propósito y la van a convertir en lema. Ven, en Cristo es el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, etc. Ese es el propósito de Cristo. Pero su lema: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, porque ahí está resumido todo.